Bienvenidos a un episodio más de Líder de Hoy, este podcast de liderazgo con el pastor Chris Richards. Y el día de hoy estamos continuando con esta serie de 15 características efectivas que nos van a servir en nuestra vida. Y el día de hoy tenemos con nosotros a Carla Martínez. Bienvenida, Carla. Hola, ¿qué tal? Gracias. Carla es parte del equipo de liderazgo acá en nuestra iglesia, en Vino Nuevo. Es madre de familia, líder de grupos de mujeres. Entonces, qué bueno tenerte hoy con nosotros, Carla. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Carla, un honor tenerte. Y hoy iniciamos una serie nueva sobre un libro llamado 15 características de un pastor efectivo o pastores efectivos. Pero lo vamos a ampliar no solo pastores, es a todos los líderes de todo el nivel. Son elementos esenciales que necesitamos en nuestra vida. Y empieza en el primer capítulo hablándonos de la importancia de tener tangiblemente la gracia de Dios en nuestra vida, ¿sí? Nos lleva a una realización tan importante como líderes que necesitamos la gracia de Dios. No depende de mí, de mi capacidad, de mi habilidad, de mi inteligencia, de mi conocimiento, de mis estudios, sino dependo de la gracia de Dios. Lo cual nos va a impulsar a constantemente estar buscando esa gracia en mi vida. La gracia de Dios es lo que nos capacita, ¿sí? Es lo que nos da la capacidad para ser líderes. A Jesús, qué mejor líder hay, ¿no? Lo describe la Escritura como lleno de gracia, desde su niñez hasta su plenitud. Nos dice, el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Qué mejor que se pudiera decir de cada uno de nosotros, ¿no? Como líderes, que la gracia de Dios nos acompaña. Sí. Los discípulos de Jesús los describe como hombres que estaban en la gracia de Dios. El apóstol Pablo declaró que era por la gracia que él había recibido el apostolado. Entonces, tú y yo tenemos que siempre mantener y entender que lo que tengo es por la gracia de Dios. La posición que tengo es por la gracia de Dios. El negocio que tengo es por la gracia de Dios. O sea, en cualquier área donde Dios nos establece es por su gracia. Es Dios quien nos capacita. Y es la gracia de Dios es la que nos mantiene firmes, ¿sí? Debemos de vivir como líderes siempre con una gratitud a Dios. Gracias, Dios, por lo que tú me has dado. Gracias por las oportunidades que he tenido, ¿sí? Y cuando observamos otros negocios que fracasan, ¿qué sucede? O otros líderes que tienen caídas. No regocijarnos, sino decir gracias que a la gracia de Dios, Dios me ha mantenido. Sí. Es la gracia de Dios que me ha mantenido. Porque si no fuera por la gracia de Dios, yo pudiera ser ese hombre, yo pudiera ser esa mujer, mi empresa pudiera ser esa empresa que está en quiebra. Es la gracia de Dios que me mantiene. Y la gracia de Dios nos renueva. ¿Saben? La vida es difícil. En la vida hay traiciones, en la vida hay problemas, ¿verdad? En los negocios en veces las cosas no salen como quisiéramos, como soñamos, como pensamos, ¿verdad? Y es la gracia de Dios que nos motiva y nos renueva día a día, ¿sí? Pablo se encuentra siendo afligido en su carne, ¿verdad? Por un aguijón. Y dice que él ora constantemente a Dios que lo quite. Y dice, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuántos podemos regocijarnos cuando nuestra empresa
en vez de ir para arriba, va para abajo. Cuando nuestro liderazgo, en vez de que nos aplauden, ¿verdad?, nos están abucheando. ¿Verdad? Cuando en nuestras redes, en vez de que nos estén dando likes, nos están dando para abajo, ¿verdad? Pero aquí nos está diciendo, lo que me mantiene con ánimo es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. No son los aplausos de los hombres, no es el éxito, sino es la gracia de Dios. Entonces la gracia de Dios es la que me fortalece en todo momento. ¿Sí? Y luego es la gracia de Dios que trae provisión. Da provisión. Dios suple nuestras necesidades. No solo económico, pero Él suple sabiduría. Él suple gracia para con otras personas, favor para con otras personas. El apóstol Pablo declaró de esta manera: Dios puede hacer que toda gracia abunda para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunda en ustedes. Pero es la gracia de Dios que hace que abunde en nosotros, sea económico, sea físico, sea emocional. Es la gracia de Dios que viene a proveer. Entonces, tengo que aprender a confiar en esa gracia de Dios que Él va a suplir. Y luego la gracia de Dios nos da crecimiento. Dios nos da el regalo de poder crecer. Crecer como individuo, crecer en mi liderazgo, crecer como empresa, crecer en nuestra economía. ¿Alguna vez han tratado ustedes en esas escaleras eléctricas? No sé, a lo mejor Samu sí, Samu lo veo. Tratar de subir por el lado que va de bajada. Sí, de niños, ¿cómo no? Claro que sí, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Vas subiendo, tienes que ir caminando para subir. Pero ¿qué sucede si te detienes? No te quedas en el mismo lugar. Retrocedes. Y tenemos que entonces entender en la gracia de Dios que me ayuda a constantemente crecer. Porque si yo llego a un cierto lugar en mi pináculo de líder y digo, ya, lo alcancé, tengo todo. ¿Qué sucede? En ese instante que yo me detengo, empiezo a retroceder. Entonces la gracia de Dios que me impulsa a seguir adelante. Es la gracia de Dios que me lleva a constantemente ir avanzando y creciendo. Entonces debemos de tener también esta gracia de la generosidad. La gracia de la generosidad. Dios nos llama a ti y a mí a ser líderes generosos. Generosos con nuestro tiempo. Generosos con nuestro talento, nuestra habilidad, con nuestro conocimiento. Cuando alguien está iniciando y viene y nos quiere preguntar, no ser esa persona que, no, yo no le voy a decir mis secretos, porque luego me va a ganar, ¿verdad? Se va a robar mis clientes. No, somos generosos, tenemos esa gracia de la generosidad. Dios es generoso con nosotros y debemos de ser generosos con los demás, generosos con nuestros empleados, ¿verdad? Con nuestros clientes, con los miembros de nuestra congregación. Ser generosos con lo que Dios nos ha dado. Dios nos dice, ¿verdad? De lo que han recibido de gracia, dad ¿qué? De gracia. Así como recibimos, damos. Me hace pensar en los dos mares que hay en Israel, ¿verdad? Está el mar de Galilea y está el mar Muerto. Los dos reciben de la misma fuente, del río Jordán, los dos. La diferencia, uno está lleno de vida y uno está muerto. ¿Por qué? Porque del mar de Galilea no solo entra, pero sale. Sí. Entra, así como entra, sale. El mar Muerto entra, pero nada sale. Y cuando yo dejo de ser un líder que da con gracia a otros, voy a morir. Mi liderazgo se va a secar, se va a morir. Entonces, tenemos que, así de como recibimos de gracia, damos de gracia. Entonces, tenemos que ser estos líderes que vivimos día a día, reconociendo la gracia de Dios sobre nuestra vida y dando de gracia. Cuando otro se equivoca, cuando un empleado se equivoca, cuando un cliente se equivoca, la gracia que Dios me ha dado a mí como un pecador, yo tengo que extender esa gracia a los demás. ¿Sí? Entonces seamos líderes llenos de gracia. Sí, totalmente. El tema está increíble, es un tema
de una palabra corta, pero híjole, Sí. es grandioso lo que encierra en sí la palabra. Me llama mucho la atención al principio que lo comparábamos de cómo Dios, bueno, cómo Jesús está lleno de gracia de Dios desde su nacimiento y al paso de su crecimiento. Leí en Lucas 2, me parece que un poquito más adelante, me parece que el versículo 47, donde dice que estaba en el templo, que se queda a los 12 años. O sea, imagínate, ¿no? ¿Qué poder tenía la gracia sobre él de poder hablar con los leyes, con los sacerdotes en ese tiempo, y cómo ellos estaban impactados de cómo hablaba él. Ahí nos damos cuenta que, pues, imagínate ahorita poner a un niño de 12 años, sabemos que es la gracia completamente, cómo fluía, cómo hablaba, cómo los tenía asombrados de cómo se manifestaba él. Luego es bien importante nosotros como líderes. A mí me hacen una pregunta, soy mamá de 4 niños y siempre me dicen, ¿cómo le haces? Y luego digo, no sé, la verdad que no sé, yo solo sé que es Dios, es Dios y es por medio de la gracia, cómo manejar pues actividades del día, actividades del hogar, de mis niños, pues con mi esposo, también trabajo. Entonces son muchas cosas y son temas súper importantes como entender cuando uno palpa la gracia de Dios en su vida. Tú como líder, cuando sientes esa gracia y cuando Dios te llena de esa gracia, eres un ejemplo para las personas que mismo Dios te pone a liderar. O sea, esas personas que están a tu cargo que dicen, wow, o sea, no Carla, no Samu, no Pastor Chris, sino es realmente el ejemplo que damos y el espejo que damos de cómo Dios obra en nuestra vida. Es bien padre palparla y es súper importante dar ese ejemplo. Les puedo contar infinidad de ejemplos junto con mis niños, de cómo han pasado situaciones dentro del liderazgo también, que yo le platico a una amiga. Le digo, híjole, a veces no sé cómo le hago, siento que no estoy dando el 100%. Y llega una de las mujeres y me dice, Carla, qué increíble tu tiempo, qué increíble que siempre estás dispuesta para nosotros, qué increíble que siempre tienes el momento, las palabras o lo que andamos necesitando en ese momento, tú estás ahí. Entonces le digo a mi compañera, le digo, híjole, le digo, es que no soy yo. Y esta es una respuesta a lo que yo siento, que digo, no puedo yo sola, sino es por medio de Dios, es por medio de la gracia. Y las mujeres vienen y me lo dicen, entonces pues solamente digo, gracias Dios por dejarme sentir tu gracia y por ser obediente claramente a... Yo creo que hemos malentendido muchas veces últimamente lo que es la gracia de Dios. Como que muchos lo han tomado como una licencia de, puedo hacer lo que sea y cabo Dios me va a perdonar. Pero eso no es la gracia. La gracia de Dios es esa habilidad de Dios, esa capacidad de Dios que viene a nuestras vidas. Pero necesito reconocer mi necesidad de esa gracia para abrirme a esa gracia y dejar que esa gracia de Dios fluya en mi vida. Y creo, Pastor, que es el mejor estilo de vida que podemos vivir. Me encantó el ejemplo que dabas de los mares en Israel. O sea, ¿quién quiere vivir una vida de muerte, una vida de sequedad? Cuando yo aprendo que Dios me está llenando gratuitamente para que yo dé a otro, creo que es la vida más plena que podemos vivir. Y también creo que es una vida que está llena de paz. Porque si yo reconozco que es Dios, como tú lo decías, quien da la provisión, quien da el crecimiento, que me capacita, yo ya dejo de estar viviendo ansioso, ¿sí? Con estrés, porque sé que viene de Dios. Pero, como tú decías, debo depender, ¿verdad? Dependencia en Dios. Sí, totalmente. Es un reconocimiento a lo que decía Pastor de decir, dependo y necesito de la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios está palpable en todo momento del día, en situaciones pequeñas, en situaciones, en conflictos más grandes, como decía ahorita el Pastor. La vida en sí es un problema. La vida en sí cada día trae su afán, cada día trae su problema. Entonces, qué mejor manera, como decía Samu, de vivir en paz por medio de la gracia que nos da Dios. Y como decíamos el ejemplo de los mares, o sea, si yo recibo, ¿por qué no dar? O sea, ¿por qué no dar? Bueno, en este momento que dicen de la gracia de generosidad. A veces muchas personas hablan de la generosidad y piensan en lo monetario, nada más. Y creo que está súper mal encaminado. Obviamente sí hay generosidad monetaria, pero ahorita estamos en una necesidad como sociedad
de una generosidad, de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la paz de Dios. Sí. Entonces, si yo lo tengo y yo lo palpo en mi vida, ¿por qué yo no compartirlo con alguien más? Yo en mi casa, en mi hogar, lo comparto con mis hijos, con, pues bueno, mi esposo y yo, en los grupos dentro aquí del ministerio de la iglesia, mi esposo en su empresa. Entonces, es bien bonito porque tú lo compartes y ves los frutos de las personas que lo empiezan a ver y a sentir en sus vidas y cómo vienen y dicen, híjole, necesitaba hablar contigo. Eso es también una parte de generosidad, tener un tiempo para esas personas. A veces hasta un abrazo es parte de la gracia de generosidad. Ah, sí. El ser generoso, como dices tú, en veces la gente solo quiere a alguien que los escuche. Exacto. Y si yo puedo tener esa generosidad, de esa gracia, de sentarme, escucharlos, y no tengo que tener las respuestas, ellos los van a encontrar en Dios. Claro. Ha surgido hoy en día toda una carrera de coaching, coaches profesionales y personales, y no te dan una respuesta. Solo te hacen preguntas y te ayudan a ti a descubrir tu propia respuesta. Entonces, hey, qué mayor gracia que nosotros como hijos de Dios. No tengo que tener un certificado de coach, pero puedo sentarme y escuchar a alguien. Claro. Y dejarlos hablar y dejarlos desahogarse y ayudarles a ellos a descubrir su respuesta en Dios. Exacto. Sí. Ahora, Carla, hay mamás que nos están escuchando, Sí. ¿verdad? Y hablabas de tus 4 hijos, pero además de eso, responsabilidades en casa, responsabilidades en ministerio. ¿Cómo puede una madre enseñar a sus hijos a vivir de esta manera? No solamente tú extenderles la gracia a ellos, pero ¿cómo enseñarle a los hijos a que ellos lo hagan con otros? Wow, qué buena pregunta. Es complicado dentro de los parámetros. Tengo hijos 7, 11, 13 y casi 15. Entonces, hay variedad de edades. Pues realmente yo con ellos me tomo mucho el tiempo de platicar sobre lo que yo siento en mi vida, de cómo Dios ha obrado en nuestra vida personal, en matrimonio, en familia. Por decir, pongo el ejemplo de Diego. Diego es el mayor, va a cumplir 15 años y de repente pues está en el proceso del cambio de edad, de que entró a la high school y pues que se empiezan a vivir tantas cosas, ¿no? Y como está la sociedad es complicado. Entonces, no es que yo le tenga a él su propia respuesta, sino más bien en las situaciones que él está enfrentando es guiarlo a que él entienda el propósito de Dios, tanto de quitarlo, de ponerlo, de darle, de no darle. O sea, que él pueda entender cuando, que no es por él, que no es por sus fuerzas, que no es porque él lo decida ahora sí, mañana no, sino simplemente Dios tiene un tiempo y por medio de la gracia él lo puede palpar. Entonces platico mucho con él también conmigo se ha abierto un poquito más y pues hace poco tuvo un incidente en la escuela, hubo un lockdown en su escuela y me platicó él algo así como que me llamó mucho la atención, que me dijo, mamá, empecé a orar porque me empezó a dar estrés y ansiedad. Entonces yo sé que es ahorita, híjole, en los adolescentes y los jóvenes es terriblemente las cifras. Entonces lo único que él me dice, me sorprende, dice, porque de repente yo sentía manos conmigo y todos al final dijimos amén. Entonces le dije, wow. Le dije, esto realmente, o sea, empezando por ti, para tú tener tu paz, le dije, personal, le dije, ¿te fijaste cómo inundaste a los demás que estaban contigo? Le dije, y no necesariamente tenía que ser una oración súper extensa, sino simplemente en ese momento todos tenían miedo, tenían ansiedad, no sabían qué iba a pasar. Entonces le dije, eso es lo que yo quiero que tú entiendas, que no eres tú. Le digo, sino es Dios a través de la gracia que te da a ti. Y entonces, de esa manera, es la forma en palparlo, en cómo él darse cuenta que, no es lo que mi mamá me dice, y qué padre lo que mi mamá me cuenta, sino que él ya lo empieza a vivir. Buenísimo. Sí. Que él puede ser también un receptor y transmisor de la gracia. Sí. ¿Algo más, pastor, que quieras añadir? Creo que ya lo hemos abarcado todo. Gracias, Carla. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Carla. Y a todos los que nos están escuchando, los animo a que sigan conectados con Líder de Hoy. Puedes visitar www.liderdehoy.com para más episodios como este.